Buenos días. El día de hoy vamos a trabajar producción de bienes y servicios y factores de producción, las últimas dos actividades de la guía del segundo periodo. Entonces, cuando hablamos de la producción de bienes y servicios, los bienes y los servicios son un medio para satisfacer las necesidades humanas. Si se trata de algo material, nos referimos a un bien, sea un vestido, un cuaderno, lo que comemos, lo que yo puedo tocar. Si es algo inmaterial, hablamos de servicios, por ejemplo, salud, educación, transporte. Entonces vamos a hablar de bienes, lo tangible, lo que yo puedo tocar, lo que yo puedo coger, y servicios, lo intangible. Entonces ambos se obtienen a través de un proceso de producción o de procesos técnicos de transformación. Para que un bien sea económico debe cumplir unas condiciones como ser útil y ser escaso con relación a las necesidades que satisface. No podemos inundar el mercado. Recordemos que dentro de esta economía de mercado hablamos de una ley de oferta y demanda. Entonces hablamos de la oferta cuando cuánto hay de un producto y la demanda, cuántas personas quieren ese producto. Lo ideal dentro de la sociedad económica, cuando estamos hablando en el capitalismo, es que sea mayor la demanda que la oferta, porque esto le genera mayor precio a los productos finales. Entonces, cuando se dice que debe ser escaso con relación a las necesidades que satisface, es que debe ser un bien muy necesario. Debe ser un producto bastante necesario. Sabemos que igual dentro de la sociedad de consumo y el mercado todo se volvieron necesidades no necesarias, como lo explicábamos en alguna ocasión. Ya todo es necesario, todos tienen que tenerlo. Entonces ahí es en donde se generan esas medidas a través de medios masivos de comunicación para hacer que la gente se interese en el producto y lo compre. Los bienes tienen un valor que se mide en dinero y son ofrecidos por sus productores y fabricantes. Entonces, cuando hablamos del bien, de lo que es tangible, el vestido, el carro, el cuaderno, eso se mide a través de dinero, se le fija un precio y esto es lo que se ofrece por los productores y los fabricantes. Entonces, vamos a hablar del mercado de bienes y servicios. Entonces allí hablamos de las empresas y los hogares. Las empresas son los que generan ese proceso de producción, los hogares son los consumidores y los que permiten que estos productos estén dentro de los mercados. La producción se entiende como la actividad económica que aporta un valor agregado por creación y suministro de bienes y servicios. Es la creación de productos o servicios y al mismo tiempo la creación de un valor. ¿Cómo hago más interesante lo que yo le estoy ofreciendo dentro del mercado? En términos económicos, el valor agregado es el valor adicional que adquieren los bienes y servicios al ser transformados durante el proceso productivo. ¿Qué le doy adicional a esa materia prima que se está transformando, que le genera un valor adicional dentro de ese proceso? En otras palabras, se dice que ese valor agregado es el valor económico que un determinado proceso productivo adiciona al que ya se tiene en las materias primas utilizadas en la producción. ¿Sí? Lo que me puede incrementar el valor de esa materia prima transformada o procesada. Los bienes económicos tienen una clasificación. Entonces estamos hablando que la finalidad de la actividad económica es la producción de bienes y servicios. Y estos se clasifican según distintos criterios. Cuando hablamos desde lo económico,
vamos a decir que todos los productos y servicios que por ser limitados poseen un valor económico, o un precio. Un televisor es un bien, la atención médica es un servicio y todos tienen un precio dentro de esa sociedad, ¿sí? Hablamos de bienes de producción, que son los que sirven para obtener otros bienes. Esos bienes de producción están clasificados en bienes de capital o de inversión y los bienes intermedios. Los bienes de capital o de inversión son los que permiten o ayudan a producir otros bienes, ya sea de consumo o de capital. Y que por lo tanto no satisfacen directamente ninguna necesidad, ayudan en un proceso. Y los bienes intermedios son los que deben transformarse para producir otros bienes. Ejemplo, la harina para la elaboración del pan. Estamos hablando de bienes intermedios porque son materia prima y me sirven para generar otros productos. Los bienes de consumo son los que satisfacen directamente las necesidades. También se denominan bienes finales porque ya están listos para el consumo. Esos bienes de consumo se van a clasificar en duraderos y no duraderos. Los duraderos, los electrodomésticos, una vivienda, un carro. Los no duraderos, los alimentos. Y por último tenemos los bienes y servicios, los privados y los públicos. Los privados son ofrecidos y pertenecen a particulares, empresas o personas. Y los bienes o servicios públicos son aquellos que el Estado pone a disposición de los usuarios de un país o de los ciudadanos de un país, sin excepción. Ejemplo, la educación. En esta parte vamos a resolver la actividad número 10. La actividad número 10 trata de definir bienes y servicios y representar con un dibujo lo que es un bien y un servicio, con qué condiciones debe cumplir un bien para que sea económico y explicar con sus palabras la clasificación de los bienes económicos, que fue lo que acabé de explicar. Seguimos con los factores de producción. Los factores de producción son los recursos que una empresa o una persona utiliza para crear y producir. Para crear y producir bienes y servicios, lo dijimos anteriormente. Los bienes son los tangibles, lo que se puede tocar, y los servicios son los intangibles. Entonces los bienes, vamos a hablar de un vestido, vamos a hablar de unos zapatos, y cuando nos referimos a servicios, los servicios son intangibles: educación, salud, transporte. Ambos generan ganancia o se paga por ellos. Cada uno de estos factores tiene, como lo dije anteriormente, una compensación o un retorno, es decir, se paga por él. Si uno va a montar en bus, hay que pagar un pasaje, es un servicio. Entonces vamos a decir que si usted no paga el pasaje, pues no puede hacer uso del bus. Se está transportando, allí estamos hablando de lo intangible, pero hay que pagar por ellos. Si usted va a una consulta médica, usted no puede decir que la consulta la coge, el médico lo atiende, el médico genera todo ese proceso, pero se paga también por ese servicio. El capital, entonces vamos a hablar que los factores de producción son 3: el capital, el trabajo y la tierra. Cuando hablamos de capital se refiere a todos los bienes elaborados en los cuales se ha hecho una inversión y que contribuyen en la producción: las máquinas, los equipos, las bodegas, transportes, todo lo utilizado para producir otros bienes o servicios. Por ejemplo, el montaje de una empresa.
Todo eso es el capital, lo que se tiene para poder generar o producir ese bien final. El trabajo se refiere a las capacidades físicas, humanas y mentales que poseen los trabajadores y que son necesarias para la producción de bienes y servicios. Obviamente una empresa sin trabajadores no funciona. Y la tierra son todos los recursos naturales de utilidad en la producción de bienes y servicios, por ejemplo, bosques, yacimientos minerales, fuentes y depósitos de agua. El valor de la tierra depende de muchos factores, por ejemplo, la cercanía con los centros urbanos, acceso a medios de comunicación, disponibilidad de otros recursos. Entonces, cuando hablamos de esos factores de producción, vamos a decir que son los que permiten generar ese proceso para poder llegar a ese bien final. De acá vamos a resolver la actividad número 11 relacionada con esos factores de producción. Eh, la la idea es que ustedes realicen la lectura del texto, resuelvan las actividades. Si tienen alguna inquietud se comunican conmigo. Que tengan un feliz resto de día.